Hola, buenos días o buenas tardes. Bueno, como ha dicho Miguel, José Javier Gallardo, fisioterapeuta, y llevo años trabajando con técnicas de movimiento, con técnicas de posturología. Un poco la información que hoy os voy a detallar en su máximo desarrollo. Vamos a intentar que en una hora hablemos de todos los componentes que me he preparado. Vamos a hablar de redactación específica, vamos a hablar de lesiones más frecuentes, nos va a ayudar mucho. Lo voy a exponer desde un punto de vista fisioterápico y desde un punto de vista de la redactación. Entonces, toda la exposición pues, está basada en 24 años, llevo trabajando. Yo empecé como fisioterapeuta convencional, podríamos decir, y bueno, ya trabajo con técnicas muy novedosas, como son técnicas de radiofrecuencia, como Inviva, técnica de electrolisis, punción seca. Trabajo mucho con técnica de electroestimulación a nivel transcraneal. Sistemas de redactación que van muy bien a la hora de que el paciente evolucione fenomenal. En mi centro trabajamos con un equipo interdisciplinar en los cuales pues tengo instructoras de pilates, tenemos readaptadores personales, que son entrenadores personales, trabajamos talleres de gestión emocional, trabajamos nutrición, psicología. Intentamos abordar todos los casos desde un punto de vista integral, intentando dar a la persona que nos viene pues un equilibrio tanto a nivel físico y mental. También creemos mucho en ese ámbito, por eso nuestra clínica se llama Global Salud, a través del cual no hacemos métodos fríos como puedan ser solo fisioterapia, solo redactación, solo nutrición o solo psicología. Al final, cuantas más variables tengamos en cuenta pues, a la hora de abordar una readaptación o incluso un dolor o una lesión, pues muchísimo mejor para el paciente que acude a nosotros, ¿vale? Dicho esto, vamos a hacer una exposición sobre campos de readaptación, posturología, también conocimiento de las lesiones más frecuentes para que nos ayude y os ayude a la hora de orientar bien el caso de un cliente, un paciente que os llegue, pues para ver cómo, en función de lo que tiene, lógicamente, la lesión, podamos readaptarlo mejor. Y también un conocimiento que a la hora de vuestro trabajo es fundamental, que es el conocimiento sobre qué tipo de patología y sobre qué tipo de ejercicio pues podemos hacer en función de ello, ¿vale? Yo os voy a hablar también, si me lo permitís, de técnicas de fisioterapia. Yo soy una persona que, siendo fisioterapeuta, creo que es importante al final tener un aprendizaje personal en cuanto a que yo, siendo fisioterapeuta, también trabajo en la redactación, también trabajo en aspectos de psicología, también trabajo en aspectos de nutrición. Y al final, es lo que os digo, siempre que abordamos una lesión, pues cuanto más variables tengamos en cuenta a la hora de tratar a un paciente, siempre muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, vamos a hacer una exposición teórica. Dentro de la exposición teórica, es lo que le decía a Miguel, no tengo ningún tipo de problema en que toda la exposición teórica yo os prepare para que estéis atentos un poco al webinar, apuntar lo que queráis, pero yo no tengo ningún problema en daros luego la teoría toda escrita para que la tengáis, para que me consultéis, lo podéis hacer perfectamente. Siempre que hablamos de redactación y entramos en la webinar, siempre que hablamos de redactación funcional, rehabilitación y lesiones más frecuentes, yo siempre me baso en unos principios muy básicos que intento que tanto yo como todo mi equipo los llevemos a cabo. Yo os voy a contar los principios en los que me baso. Creo que para hacer una redactación siempre tenemos que intervenir en la postura. Esto es fundamental. Si no tengo en cuenta una buena postura, no puedo hacer una buena redactación. Cuando hablamos de postura, hablamos de un término muy global. Entonces,
Si voy a hacer una rehabilitación o una readaptación de un miembro superior, un brazo, es importante que tengamos en cuenta la postura cervical, dorsal. Si yo voy a hacer una readaptación de una pierna, llámale esguince de tobillo, por ejemplo, es importante que yo sepa de postura de pierna, que sepa de postura de la pelvis y que sepa de postura a nivel lumbar. No, no podemos trabajar de forma específica una sola articulación sin tener en cuenta el resto de articulaciones que forman una postura que funcionalmente me hacen que redacte muchísimo mejor. Entonces, a nivel postural tenemos que tener en cuenta y en redactación que siempre una postura global es importantísimo. No tiene sentido, me gusta poner siempre muchos ejemplos. No tiene sentido que tratemos una hipercifosis dorsal o chepa dorsal sin tener en cuenta una hiperlordosis o arco lumbar. En definitiva, se trata de integrar muchos conceptos anatómicos para que la redactación sea perfecta, ¿vale? Hablaremos de una redactación, por ello, una redactación general y una redactación específica. Para hacer una redactación específica necesitamos hacer una buena redactación a nivel postural y a nivel global. Ese es uno de los principios que yo siempre trabajo con mis pacientes. Hablaremos de postura ahora más detalladamente. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta aspectos de fisiología y movimiento. Si yo al final sé en los planos de movimiento que se mueve una articulación, pues puedo hacer una buena redactación. Tengo que saber que el hombro se puede mover en un plano antero-posterior, haciendo flexión-extensión. Tengo que saber que se mueve en un plano sagital o plano lateral para hacer una separación del brazo o una aducción. Y tengo que saber que la articulación del hombro se mueve en un componente rotacional, rotación externa, rotación interna. Si yo en una redactación no tengo en cuenta todos los planos, no estoy rehabilitando bien. Es decir, si hay una limitación, por ejemplo, en la rotación externa del hombro, pues lógicamente un objetivo que yo me puedo marcar es la readaptación de esa rotación externa. Pero en definitiva se trata de conseguir todos los planos articulares libres de movimiento. Y ese es un factor fundamental, ¿vale? Tenemos que saber de fisiología, tenemos que saber de movimiento, vamos a detallarlo en la webinar todo ello, y tenemos que saber de anatomía. No podemos trabajar en el campo de la fisioterapia, del entrenamiento personal o de la redactación sin unos mínimos de anatomía que nos hacen del conocimiento de la estructura que estamos abordando. Cuanto más sepamos de postura, cuanto más sepamos de movimiento y cuanto más sepamos de anatomía, lógicamente la redactación es mucho más específica y la redactación es muchísimo mejor. Entonces, yo voy a intentar en el tiempo que tenemos que abordemos un poco esos tres aspectos: postura, fisiología y movimiento y conceptos de anatomía. Vamos a hablar vamos a comenzar la webinar con lo que es una redactación general. Cuando yo hago una redactación o un entrenamiento personal a una persona, siempre tengo que empezar por una readaptación general. Cuando yo comienzo una redactación general, sí o sí tenemos que hacer un análisis de postura. Y ya llegaremos un poco a lo que yo quiero llegar, ¿vale? Si yo hago un análisis postural, pues yo puedo clasificar a mi tipo de cliente. Si yo hago un análisis postural, en readaptación siempre se trabaja con un principio que es control central, que sería como el control de la postura central, lo que es el tronco, hacia una readaptación más específica, bien sea de miembro superior o bien sea de miembro inferior. Pero siempre una readaptación tiene que empezar por la postura central para luego hacer una readaptación de brazo o pierna si fuera el caso, ¿vale? Cuando yo hago un análisis postural, tenemos que tener en cuenta cuál es la posición del tronco, ¿vale? Si yo divido el movimiento del tronco en lo que se llama un plano frontal o plano sagital, un plano sagital es como si viéramos a un paciente en visión de lado. Si yo veo a un paciente en visión de lado, eso se llama plano sagital. En el plano sagital podemos encontrarnos la postura del cuello, podemos encontrarnos cuál es su postura a nivel dorsal,
columna media de la espalda y la visión sobre la columna vertebral lumbar. Solo así podemos empezar a hacer una readaptación de forma general, ¿vale? En esa visión lateral, las lesiones más frecuentes, en las cuales tenemos que tener una participación directa y es muy importante, a nivel dorsal, la lesión más frecuente es la hipercifosis dorsal o chepa dorsal, redondeo dorsal, etcétera, etcétera. Ahora detallaremos por qué se provoca una hipercifosis dorsal, pero ya tenemos que tener en cuenta en una redactación que mi paciente, usuario, cliente, pues tiene una hipercifosis dorsal o no. Hablamos de lesiones más frecuentes. A nivel lumbar, si nos vamos a la parte más baja de la columna vertebral, el aspecto más frecuentado a nivel de la visión general del paciente es la hiperlordosis a nivel lumbar. La hiperlordosis a nivel lumbar o arco lumbar. Ese incremento de arco lumbar o ese incremento de redondeo dorsal provoca muchísimas patologías a nivel tronco y provoca muchísimas patologías en miembros superiores y miembros inferiores, con lo cual no puedo empezar a hacer una readaptación de un codo, de una mano, de un hombro sin tener en cuenta su tronco. No podemos readaptar su cadera, rodilla, tobillo sin tener en cuenta su postura a nivel central, ¿vale? Si yo luego veo a un paciente en una visión anteroposterior, como si yo lo viera de frente o de espalda, ahí hablamos ya del concepto de la escoliosis. Escoliosis, desviación lateral de la columna. Ahora detallaremos un poquito el por qué nos pasa una escoliosis. Esa escoliosis provoca unas desviaciones laterales de la columna. Puede ser una curvatura simple, puede ser una curvatura doble. En definitiva, las cadenas laterales del tronco no funcionan de forma simétrica. Y esto es muy importante y justifica muchos de los ejercicios que ya hacéis. El no funcionamiento igual de las cadenas laterales, imaginaros una cadena lateral que es mucho más fuerte, por ejemplo, del lado derecho con respecto al izquierdo, pues eso me va a provocar una dominancia de fuerza en un sentido o de flexibilidad en un sentido con respecto a otro y eso me genera desviaciones laterales de mi columna vertebral. A eso ya le llamamos una escoliosis. Vale. Como yo creo mucho en el tema de la readaptación central, vamos a detallar un poquito por qué se provoca una hipercifosis dorsal, por qué se provoca una hiperlordosis lumbar y por qué se provoca una escoliosis. Porque así ya entramos en cómo hacer una readaptación específica en función de lo que yo me encuentre. Vale. Una hipercifosis dorsal, pensar que son pacientes con un redondeo dorsal, con una posición anterior de hombros. Eso siempre viene provocado por una retracción o por poca flexibilidad en los músculos anteriores del tórax, como puedan ser el pectoral mayor, el pectoral menor. Si yo conozco que ya una hipercifosis dorsal surge de un acortamiento de lo que es el tronco por la cara anterior, yo ya sé que tengo que meter en mi redactación ejercicios de flexibilidad muscular a nivel de los grupos musculares que tienen cortos, como por ejemplo puedan ser pectoral mayor, pectoral menor, todos los ejercicios de flexibilidad para estirar esa zona de pectorales nos viene muy bien para corregir esa postura. No solamente hablamos de un acortamiento muscular en esos músculos anteriores, sino que también a nivel dorsal, en una hipercifosis dorsal, tenemos que tener en cuenta que surge por una debilidad de los músculos de la espalda en esa zona media. Todos los ejercicios que hagamos para fortalecer los músculos de mi espalda en esa zona media, como puedan ser los músculos paravertebrales dorsales, romboides, todos los músculos que hacen que las escápulas se anclen entre ellas y que hagamos una corrección de extensión dorsal, nos viene muy bien. Esto es muy interesante porque no solamente flexibilizo, sino que también tonifico. En readaptación siempre le tenemos que dar vueltas al coco para ver qué tengo que flexibilizar y qué tengo que fortalecer. Esto es un principio básico para hacer una buena readaptación
siempre. Y esto es conocimiento de fisiología, de planos, de anatomía, etcétera, etcétera. Si yo ahora hago una interpretación sobre el arco lumbar, esa hiperlordosis lumbar que me provoca pues, una prominencia abdominal, una zona de culete respingón, lo que es un arco lumbar o hiperlordosis lumbar, ¿por qué me surge? Pues esa hiperlordosis lumbar me surge porque hay un acortamiento a nivel de flexibilidad de los músculos que tengo en la zona de la espalda, zona baja. Si yo tengo un acortamiento de la zona paravertebral lumbar, lo que tendré que hacer es un buen trabajo de flexibilización. Ya tenemos que buscar estiramiento para poder estirar esos grupos musculares a nivel de columna baja. Importantísimo. Pero también surge por una debilidad muscular de la pared abdominal. Siempre será un usuario con falta de contracción abdominal, a nivel del recto abdominal, de los oblicuos, del famoso core. Un paciente con hiperlordosis lumbar es tan importante que estire su columna baja como que tonifique todo lo que es la contracción a nivel abdominal. Cuanto más amplio haga la contracción abdominal, del transverso abdominal, de los oblicuos, del recto abdominal, mejor para poder corregir esa postura. Yo siempre me baso en un principio que es fundamental. Control central hacia un control periférico, siempre un control de la postura hace que yo readapte de forma específica bien, y yo siempre me baso en readaptación de un principio que siempre, siempre, siempre lo llevo a cabo. Siempre hay una parte de flexibilidad muscular, siempre hay una parte de fuerza muscular y siempre hay una parte de movilidad articular libre. Si analizamos los dos casos anteriores, en una hipercifosis dorsal, yo tengo que hacer un buen estiramiento principalmente de los músculos pectorales, yo tengo que trabajar la fuerza muscular de los grupos musculares de mi columna vertebral a nivel dorsal, pero también tenemos que trabajar el movimiento de mi columna vertebral. Ahí está el famoso ejercicio gato, por ejemplo, a 4 patas. Es importante que la movilidad dorsal sea lo más libre posible. Solo cuando tengo una buena movilidad, una fuerza adecuada y una flexibilidad buena de los grupos que se acortan, estoy haciendo una buena readaptación. A nivel lumbar, si sigo esos principios, a nivel lumbar yo tendré que hacer una buena flexibilidad de esos músculos posteriores, yo tendré que darle fuerza a esos músculos de la faja abdominal, pero también tengo que trabajar aspectos de movilidad libre de la zona lumbar y pelvis. Ahí están por ejemplo, ejercicios de movilidad como puedan ser basculaciones pélvicas, puentes de hombro. Son ejercicios que me liberan mucho el movimiento de la zona lumbar para que mi readaptación sea adecuada. Fijaros que los principios siempre se cumplen. Solo cuando yo trabajo con principios puedo trabajar una buena readaptación. No dejo nada a la casuística y siempre todo está muy, muy preparado y cuando yo sigo principios siempre marco objetivos claros y seguir los principios es hacer un buen camino para el paciente, ¿vale? Cuando hablamos de una escoliosis, el tercer concepto de columna vertebral, hablamos de una asimetría a nivel de fuerza y a nivel de flexibilidad. Siempre habrán grupos musculares en la espalda. Imaginaros un tenista, por ejemplo. Si cogemos, por ejemplo, y analizamos que Carlos Alcaraz es diestro y todo lo pega con la derecha, lógicamente Carlos Alcaraz tiene que tener la espalda más fuerte por el lado derecho que por el lado izquierdo. Esos conceptos de más fuerza o más flexibilidad por unos lados que por otros provocan ese concepto de escoliosis. Por eso es importante la interpretación de esa desviación de la columna para poder corregir esas escoliosis. Y sigo con mis principios. Tonifico aquellos grupos musculares que tengo débiles, flexibilizo aquellos grupos musculares que tengo acortados y en el caso de la escoliosis no se me puede olvidar el tercer principio, movimiento de la columna. ¿Qué movimiento voy a trabajar en una escoliosis? Mucho en el plano lateral, lateroflexión del tronco, desviaciones laterales del tronco, rotación del tronco.
En definitiva, fijaros que estamos trabajando todos los planos de movimiento libre para poder reeducar el movimiento de mi cliente, ¿vale? Entonces, recordar siempre ese principio, que hoy salgamos de la webinar con las ideas claras, de movilidad articular libre, fuerza muscular y, no menos importante, flexibilidad muscular, ¿vale? Entonces, otro principio, control central. Siempre tenemos en cuenta la postura, siempre. Si no hago una buena readaptación de la postura, no estoy haciendo una buena readaptación. Y luego haremos un control periférico, en este caso de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Si sigo hablando por postura, cosa en la que yo creo mucho, para yo hacer una buena rehabilitación de los miembros superiores, hablamos de brazo, antebrazo, yo tengo que tener en cuenta que el movimiento de los brazos viene ordenado por la postura de la zona cervical y de la zona dorsal. Fijaros ya el conjunto de readaptación que yo estoy haciendo. Es importante que cuando yo haga una rehabilitación cervical, tenga en cuenta la dorsal y tenga en cuenta los miembros superiores. Os pongo ejemplos diarios que yo me encuentro en la consulta. ¿Por qué a los pacientes se les carga mucho los trapecios superiores, aquí encima de los hombros? Esa tensión viene determinada principalmente por la postura a nivel dorsal. Ese redondeo de la zona dorsal viene también por una debilidad de los miembros superiores. Es importante que la fuerza no sea solamente de mi columna vertebral alta, también tenemos que trabajar la fuerza de mis miembros superiores, importantísimo, ¿vale? Aquí en el centro en el que trabajo, en Global Salud, por ejemplo, en el concepto de, tenemos muchas usuarias mujeres de pilates, en los últimos años estamos trabajando mucho la fuerza específica de los brazos, importantísimo. La buena fuerza de los brazos hace que mi cuello se tense y se cargue menos, con lo cual ya estoy evitando muchísimos dolores de la región alta de mi columna vertebral. Eso es importante. De igual forma, siempre que hablo de zona lumbar, tengo que tener en cuenta la pelvis y tengo que tener en cuenta los miembros inferiores. No puedo hacer una rehabilitación de la zona lumbar sin tener en cuenta la pelvis y no puedo hacer una buena readaptación lumbar pélvica sin tener en cuenta la posición de mis piernas. Ahora hablaremos de ello, ¿vale? Entonces, solo así podré hacer una buena readaptación teniendo en cuenta las posturas globales que me hacen que yo readapte mi brazo o mi pierna. Venga. Entonces, dentro de esto hay unas lesiones muy frecuentes a nivel postural que yo me gustaría comentaros. A nivel de tronco ya hemos hablado. Vamos a empezar por articulación del hombro. La articulación del hombro, cuando se coloca, como es en pacientes con hipercifosis dorsal, con los hombros adelantados, es una lesión muy frecuente en readaptación. La posición anterior y superior de los hombros genera mucha patología en la zona cervical y genera mucha patología a nivel de brazos. Estamos hablando de contracturas continuas en la zona cervical, contracturas continuas en la zona dorsal, tendinitis en articulación de hombro. Esa posición de hombro viene muy marcada por esa antepulsión y superioridad del hombro. Muchísimas epicondilitis y muchísimas epitrocleitis en el codo y muchísima patología de muñeca viene por esa posición de hombro, con lo cual eso nos hace pensar que es importantísimo la rehabilitación y la posturología sobre la zona cervical, la zona dorsal, pero también el posicionamiento del hombro. Pensar que ya estamos haciendo una buena readaptación si a nivel postural yo estoy corrigiendo la posición de mi hombro. Si el hombro yo lo llevo hacia detrás y hacia abajo, yo estoy haciendo muchísimo para hacer una buena readaptación de mi paciente, ¿vale? ¿Qué me marca? ¿Qué me marca? Vamos a detallar un poquito esto, me parece muy interesante. ¿Qué me marca una posición anterior y superior? En conceptos anatómicos de hombro,
eso genera muchísima tensión del músculo trapecio superior. ¿Cuál es el músculo trapecio superior? El que justo tengo encima del hombro, el que va del hombro al cuello. Esas contracturas que se me forman a nivel del cuello, justo aquí, donde yo me estoy señalando, eso genera muchísima tensión, esa posición de hombro. El tener un hombro arriba genera, biomecánicamente hablando, genera muchísima tensión de un tendón que pasa por el hombro, que es el tendón más importante, que es el tendón supraespinoso. La tendinitis del supraespinoso y el famoso manguito del rotador viene provocada por la posición y postura de mi hombro. Con lo cual, una buena forma de comenzar esa recuperación de una tendinitis de mi hombro, del supraespinoso, de la porción larga del bíceps, de la contractura de mi cuello, es colocar al paciente en buena postura y colocar al paciente en una buena postura de hombro. Esto es importante, ¿vale? ¿Qué tipo de ejercicios en una posición de hombro anterior? Todo lo que sea fortalecer los músculos, como antes hemos dicho, de la zona dorsal, hace que mi hombro vaya hacia detrás. Todo lo que sea flexibilizar los músculos que están acortados, como son el pectoral mayor y el pectoral menor, hacen que mi hombro vaya hacia detrás. Todo lo que sea fortalecer la articulación del hombro, músculos que conocéis, como son el deltoides, que es el músculo hombrera en el hombro, el tríceps, que pasa por detrás, el bíceps, que va por delante. Cuanto más compensado sea nuestro sistema de fortalecimiento, teniendo en cuenta todos los grupos musculares, mejor es la readaptación que yo estoy haciendo. Muchísimas lesiones se provocan por la dominancia o la fuerza de un grupo muscular con respecto a otro. Cuando yo voy a un gimnasio, es tan importante que yo trabaje bíceps como que también trabaje tríceps. Y que si trabajo bíceps y tríceps, es importante que trabaje el deltoides. Y tan importante es la fuerza del pectoral mayor en un press de banca como la fuerza del dorsal mayor. Cuanto más de forma compensada trabaje todos los grupos musculares, la prevalencia de la lesión disminuye muchísimo. Si tengo en cuenta que es importante una movilidad libre del hombro, si tengo en cuenta que la fuerza ha de ser una fuerza compensada en todos los grupos musculares y si tengo en cuenta que también es importante trabajar la flexibilidad de todos los grupos musculares de mi hombro, el paciente estamos haciendo una muy buena readaptación. Otra lesión que yo me encuentro muy a menudo, hablando de la parte alta de la postura, es la falta de anclaje escapular. Esto aparece cuando un paciente, principalmente en posición chepa dorsal, hipercifosis dorsal, vemos que las escápulas o los omóplatos no están como próximos por detrás. Eso es una debilidad muscular clarísima de los músculos de la zona dorsal. Esa falta de anclaje a nivel escapular es importante que una readaptación siempre la tenga en cuenta. Ahí tenemos que incluir muchísimo ejercicio de fuerza de los músculos paravertebrales dorsales, del romboides, que son los músculos que aproximan una escápula a otra. Tipo de ejercicios que yo puedo hacer para hacer una buena tonificación de estos grupos musculares, por ejemplo, con el TRX. Vamos a poner ejemplos. Con el TRX se trabaja muy bien. Todo método de suspensión, con el TRX se trabaja muy bien la posición del remo bajo, del remo alto, todo lo que sea una tonificación de esa columna vertebral específica me viene muy bien. Pero hablamos de una máquina de gimnasio, todo lo que sea una polea en un trabajo de gimnasio, todo lo que sea un remo en el trabajo de gimnasio, todo lo que sea nadar de espalda, por ejemplo, la natación también importante para hacer una buena tonificación de esos grupos musculares, me viene muy bien. Una vez visto la posición de hombro anterior superior o la falta de anclaje escapular, os quiero hablar de otra patología que también da muchísima lesión. Esta patología es la anteversión pélvica. ¿Qué es la anteversión pélvica? Eso es cuando la pelvis está dirigida hacia lumbar. Por eso es tan importante, uno, la fuerza abdominal y por eso es tan importante
realizar ejercicios de basculación pélvica, como pueden ser, por ejemplo, en Pilates, el puente de hombro, para hacer lo que se llama una retroversión pélvica. Imaginaros, os pongo un ejemplo práctico, imaginaros que os ponéis de pie con la espalda apoyada en una pared. Si el espacio que queda entre mi pared y la zona lumbar es muchísimo, yo ahí estaría en una posición de anteversión pélvica. Es importante que mi paciente haga una buena retroversión pélvica y que sea capaz de que la zona dorsal, de que la zona lumbar, perdón, se pegue bien a la pared. Esto es importantísimo y esto hay que trabajarlo con el paciente. Solo trabajando la capacidad de movimiento hacia la retroversión pélvica evita que mi paciente tenga problemas de hiperlordosis lumbar. Patologías que puede provocar una hiperlordosis lumbar. Problemas discales, hernias, protusiones discales, síndrome de piramidal, contracturas en el psoas ilíaco, acortamientos de cadena posterior, mucho acortamiento de los músculos isquiosurales, sóleos, gemelos, fascitis plantar, 15 de tobillo. Importantísimo la posición pélvica. Esto es muy importante. Movilidad libre. Acordaros de los principios. Movilidad libre, trabajo de fuerza y trabajo de flexibilización. Luego hay otra posición, hemos visto ya hombro superior y anterior, falta de anclaje escapular, posición de anteversión pélvica, lo testamos en la pared. Y luego hay un aspecto muy importante, es a nivel de piernas. A nivel de piernas, en todos nuestros clientes tenemos que ver, en todos nuestros usuarios, tenemos que ver la posición de las piernas. Hay dos posiciones básicas en piernas que son el varo y valgo de rodillas. Entonces, en esta posición, lo que tenemos que valorar es si cuando mi cliente entrena, pues las rodillas las mete para adentro o las rodillas las saca para afuera. Imaginaros un paciente que cuando hace una sentadilla, un ejercicio básico, hace una sentadilla metiendo las rodillas para adentro. Esa posición de meter rodillas para adentro se llama valgo de rodillas, con V, valgo de rodillas. La posición tendente a que la rodilla me la saque para afuera se llama varo, también con V, de rodillas. Es importante que tengamos en cuenta esa postura en los miembros inferiores. Es importante que ni el paciente haga posiciones para piernas en valgo ni en varo. Cuanto más neutral sea nuestro ejercicio, mejor. Un ejercicio tipo sentadillas. Si hago una sentadilla, las rodillas, las rótulas tienen que mirar al frente. No vale sacar rodillas, no vale meter rodillas. Esta posición de piernas genera muchísima tensión a nivel de piernas que genera muchísima patología. Muchísima bursitis de cadera, muchísimo síndrome de piramidal, muchísima tendinitis rotuliana, muchísima patología de fascitis plantar. Tiene muchísimo que ver con esa posición de pierna. Con lo cual, fijaros qué interesante todo esto que estamos hablando. Tenemos que tener en cuenta la postura del tronco, tenemos que tener en cuenta la posición de mi hombro y de mi miembro superior, tenemos que tener en cuenta la posición de mi pelvis, tenemos que tener en cuenta la posición de mis piernas, porque solo así podré hacer una readaptación general hacia una readaptación específica muy interesante. Yo os voy a hablar de unos test, hablando de esta readaptación general. Yo voy a intentar explicarlo de palabra. Cuando yo pase los apuntes, lo detallaré y voy a intentar explicarlo para que entendáis estos test. Es otro principio en el cual yo me baso mucho. No podemos hacer una readaptación si no hay un análisis y unos test iniciales. Yo tengo que saber cómo está mi alumno al principio y cómo está después. Incluso dentro de la misma sesión tengo que hacer unos test al principio y unos test al final, porque solo así podré averiguar si el trabajo que yo estoy haciendo es bueno. No solamente haremos test dentro de la misma sesión, sino que yo, por ejemplo, me puedo marcar objetivos como hacer test mensuales para ver la progresión de mi paciente. La fuerza
ha de testarse la flexibilidad, ha de testarse la movilidad articular libre, ha de testarse y la postura ha de testarse. Solo si yo sé el análisis que he hecho, podré saber si mi trabajo es bueno o malo, lógicamente, si yo cada cierto tiempo hago test. Dentro de ello, os voy a explicar unos test generales para haceros partícipes de cuál es la postura de mi usuario. Os voy a hablar primero de un test, el test de Adams. Creo que todo usuario que trabaja en redactación, en entrenamiento personal y en el ámbito de la fisioterapia, es un test que debiéramos de hacer a todo el mundo. El test de Adams es un test en el cual el usuario está de pie y tú le marcas que se toque la punta de los pies. Que no doble rodillas, que es una compensación clásica, y sin doblar rodillas que intente tocarse la punta de los pies. Yo ahí puedo valorar, ahí se tiene que provocar lo que es una armonía en el redondeo de toda la columna vertebral. Todas las zonas planas que aparecen en la columna vertebral, hay una muy típica, que cuando yo bajo la punta de los pies hago un redondeo dorsal y un aplanamiento lumbar, lo que yo me sirve para valorar que ese paciente muy probablemente tenga un aumento del arco lumbar. Claro, cuando yo hago por tocarme la punta de los pies, la zona lumbar se me queda plana. Ese es un principio para empezar una redactación por la zona lumbar. Cuando yo me toco la punta de los pies, la normalidad es tocarse la punta de los pies o por lo menos quedarme cerca de la punta de los pies. La no llegada hacia la punta de los pies me está indicando la falta de flexibilidad de todos los grupos musculares que están por detrás de mi columna vertebral y por detrás de mis piernas. Ahí ya empezamos con principios adecuados de una buena redactación. Tengo que hacer mucho estiramiento del tríceps ural, del gemelo y sóleo. Tengo que hacer una buena flexibilización de los músculos isquiosurales, que son los músculos posteriores de mis muslos. Tengo que hacer una buena flexibilidad de toda la región glútea. Tengo que hacer una buena flexibilidad de todos los músculos que están por mi columna vertebral. Es un test muy interesante y muy completo. Pasamos a otro test. Si yo estoy en posición de pie con mi espalda apoyada en la pared, imaginaros que estáis apoyados en la pared, yo tengo que ser capaz de lo siguiente. Sin arquear en exceso la zona lumbar, si yo hago por levantar los brazos e intentar tocar con el dorso de las manos la pared por encima de mi cabeza, con los brazos extendidos, yo tengo que ser capaz de llegar arriba y tocar la pared sin incrementar el arco lumbar. Si yo eso no puedo hacerlo, es porque estoy probablemente en un usuario que tenga una hipercifosis dorsal. Recordar los principios de la hipercifosis dorsal. Pacientes con acortamiento de los pectorales, con falta de movilidad dorsal, con falta de fuerza en los grupos musculares de la espalda, pues ya este test me está diciendo mucho sobre los objetivos que me tengo que marcar en una buena redactación y en una buena fisioterapia. De esa misma forma, cuando yo estoy con mi espalda bien pegada a la pared, yo tengo que ver el arco lumbar que se me genera con respecto a la pared. Mucha distancia es malo a nivel del arco lumbar. Tengo que tener una distancia media y tengo que ser capaz de que esas vértebras lumbares, haciendo lo que se llama una retroversión pélvica, yo toque con las vértebras lumbares la pared. Si no puedo hacerlo, ya es un objetivo claro para poder trabajar. Hemos visto el test de Adams, tocarme la punta de los pies. Hemos visto dos test que hago en la pared, tanto a nivel dorsal, levantar los brazos hasta tocar con la pared, y el arco lumbar en la pared. Hay un test, ya yéndonos de la pared, que también es muy importante. Si yo hago una lateroflexión del tronco, quiere decir, en posición de pie, hacemos una desviación lateral del tronco, yo tengo que medir esa lateroflexión. Una buena forma de medirlo es a qué altura llega la mano del lado hacia el que me voy, llega mi mano. Pues llego hasta la cadera, llego hasta la zona de la rodilla, bajo un poquito más allá de la rodilla, pero también lo voy a hacer del sentido contrario.
En un paciente con escoliosis voy a bajar más de un lado que de otro, con lo cual me está dando pistas de que posiblemente tengo una escoliosis. Ya me estoy marcando un objetivo para poder trabajar con mi alumno. Y el último test, a nivel general, sería una sentadilla. Yo hago una sentadilla de forma natural y recordar, si meto las rodillas para adentro, eso es una posición valga. Si saco las rodillas para afuera, es una posición vara. Y tengo que intentar hacer una buena reeducación para que las rodillas se me queden justo en posición neutral. Hemos hablado de postura, hemos hablado de posturas que generan patologías, hemos hablado de test, hemos hablado de principios, muy importante. Hemos hablado de tener en cuenta ese control central hacia una readaptación periférica. Voy a pasar a otra parte de la webinar. Creo que cuando un entrenador personal, un rehabilitador, un fisioterapeuta hacen una readaptación, no puedo hacer una readaptación sin tener en cuenta las lesiones más frecuentes a nivel patología. Esto es importantísimo. Yo tengo que saber lo que es una contractura, yo tengo que saber lo que es una sobrecarga muscular, yo tengo que saber lo que es una rotura de fibras, yo tengo que saber lo que es un esguince, yo tengo que saber lo que es una tendinitis, porque si no, no puedo rehabilitar, ¿vale? Entonces, dentro de las lesiones más frecuentes, me parece un apartado muy interesante para que tengáis conocimiento sobre ello. Dentro de las lesiones más frecuentes, vamos a empezar por las lesiones musculares. Y yo voy a hablar de las posibilidades terapéuticas que podemos hacer tanto a nivel de fisioterapia como de readaptación. No entiendo una labor de un fisioterapeuta sin un readaptador y viceversa. Tenemos que trabajar siempre en equipo, sabiendo identificar qué tipo de lesión. Dentro de las lesiones musculares, esto funciona como por grados. Yo me puedo encontrar un usuario que tenga una normal sobrecarga muscular. Pues una sobrecarga muscular normal es que me siento el músculo un poquito más acortado, no me genera impotencia funcional, puedo seguir haciendo deporte perfectamente. Una sobrecarga muscular pues se me desarrolla en una buena sesión de gimnasio, en una buena sesión de pilates, cuando me voy a correr, cuando hago un buen entreno de natación, cuando hago un partido de pádel, cuando hago un partido de tenis. Eso me genera siempre una sobrecarga muscular, porque es ejercicio y en movimiento. Y eso me genera una sobrecarga muscular. ¿Qué puede hacer? ¿Qué es una sobrecarga muscular? Ya las fibras musculares se acortan un poquito, pero no a nivel patológico, porque me siguen dejando entrenar y sí tengo que tenerlo en cuenta. A nivel de fisioterapia, muy, muy importante, masaje, trabajar mucho la parte de la flexibilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué puede hacer un readaptador en una sobrecarga muscular? Pues un readaptador puede hacer y mucho. Puede trabajar masaje con el foam roller, puede trabajar masaje con pistola de percusión, puede hacer una buena sesión de estiramientos. Ese paciente volverá a un estado muscular normal y volverá a una situación que tenderá a no ser una patología o un dolor muscular. Si esa sobrecarga no la tengo en cuenta, pues yo podré pasar a un grado más. Esto le pasa mucho a los deportistas de alto rendimiento. Juego un partido de fútbol, a los 3 días juego otro y el paciente se lesiona, porque quizás no he atendido, no he descansado, no me he nutrido o lo suficiente como para que esa sobrecarga se me quede en sobrecarga y no pase a lo que se llama una contractura muscular. Ya una contractura muscular, sí es importante que el fisioterapeuta actúe con técnicas como puedan ser radiofrecuencia, masaje profundo, técnica de punción seca, osteopatía, etcétera, etcétera. ¿Qué puede hacer un readaptador o entrenador personal en una contractura? Hacer técnicas específicas de flexibilización de la zona. Esto es importantísimo, dedicarle más tiempo a flexibilizar ese grupo muscular con contractura, es algo muy importante, porque si yo estiro de forma específica ese músculo, podré
pasar de una contractura a una sobrecarga y me permite seguir entrenando. Si, fijaros la importancia, si la sobrecarga muscular no la atiendo, paso a una contractura muscular. Si una contractura muscular no la atiendo, puedo pasar a una rotura de fibras. Yo atiendo en mi consulta muchísimo a roturas fibrilares, muy frecuente, muy frecuente. Una rotura fibrilar ya es una rotura de las fibras musculares. Ya hay un tejido roto a nivel del colágeno y la elastina y ya de forma obligatoria necesitan de la intervención de un fisioterapeuta con técnicas de regeneración del tejido, como puedan ser radiofrecuencia, Indiva, electrolisis, se hace con aguja, etcétera, etcétera. En una rotura de fibras es importante que vosotros, en un principio, no actuemos. ¿Cómo podéis averiguar qué es una rotura de fibras y no es una contractura? La rotura de fibras, lo normal es que el paciente me diga que entrenando y de forma repentina siente un dolor muy fuerte a nivel de cualquier grupo muscular y es un dolor muy fuerte que me impide seguir con mi entrenamiento normal. Muy probablemente esté hablando de una rotura de fibras. Esa rotura de fibras, vosotros en ese estado agudo no podéis hacer nada. En las primeras 48 horas, para bajar la inflamación del músculo, va muy bien el frío. Igual que a la sobrecarga muscular y a la contractura muscular, para disolver esa tensión, le va bien el calor. En una rotura de fibras, vosotros podéis aconsejar que se ponga frío, 48 horas, que acuda a un fisioterapeuta y que cuando el fisioterapeuta lo considere, en función del grado, a la tercera, cuarta y quinta semana, si trabajo yo con mi equipo, haremos una buena recuperación de esa rotura. ¿Por qué? Porque cuando tú rompes, generas una cicatriz. Y esa cicatriz es obligatorio que trabajemos tanto la fuerza de ese músculo como la flexibilidad de ese grupo muscular. Y eso hay que trabajarlo de forma específica. También podemos tener un golpe a nivel muscular, el famoso bocadillo muscular o edema a nivel muscular, que genera una inflamación, típico golpe de fútbol, un rodillazo en el muslo del rival. Pues eso genera una inflamación, es importante que ahí se haga un reposo, se trate lo que es el edema, se trate lo que es la inflamación y lo normal es que si se hace bien, en poquitos días vuelve a la actividad normal. Pero vosotros ahí podéis ir a hacer y mucho para hablarles del frío, hablarles de sesiones de crioterapia, de que acuda a un fisioterapeuta y de que empezaremos la actividad deportiva normal en función de que baje la inflamación. Y luego hay otra lesión y última a nivel muscular que es la distensión muscular. Son patologías musculares que se provocan por la elongación excesiva en un gesto deportivo y a veces entrenando la flexibilidad, estiro tanto, tanto, tanto que rompo las miofibrillas. Entonces, de igual forma que una rotura de fibras, se genera una cicatriz, hay que tratarlo y luego hay que trabajar el componente tanto a nivel de fuerza como a nivel de flexibilidad. Con lo cual, fijaros la importancia, os hago resúmenes sobre el tratamiento de fisioterapia y readaptación que yo puedo hacer en cada una de las patologías musculares. No puedo atender igual a una sobrecarga que una rotura de fibras. No puedo hacer lo mismo en una contractura que en una distensión muscular. Y de eso tenemos que saber. Os quiero hablar de lesiones tendinosas, muy frecuentes en la readaptación. Las lesiones tendinosas, ya hablamos de la estructura del tendón. El tendón es la estructura muscular que llega al hueso. Esa parte que continúa al músculo, que se llama tendón y que se inserta en el hueso, es lo que utilizo como palanca para mover cualquier articulación del cuerpo. Las patologías tendinosas hay que tener en cuenta si es una tendinitis, que es una inflamación del tendón, eso ya parte de que el fisioterapeuta lo diagnostique o el médico lo diagnostique. Yo trabajo con el ecógrafo y trabajo mucho en técnicas de tendinopatías. Si es una inflamación de las vainas del tendón, es una tendinitis. Si a las tendinitis no les hago mucho caso y se cronifican en el tiempo, posiblemente pasemos a otra patología tendinosa, que es una tendinosis. La tendinosis es una patología que ya cursa
con rotura parcial del tendón. Yo me las encuentro de forma muy, muy frecuente. Tendinosis del supraespinoso, tendinosis de la musculatura extensora del antebrazo en una epicondilitis, tendinosis del rotuliano, tendinosis del Aquiles. Por eso es importante que tengamos en cuenta el factor tendinitis para que no pasemos a una tendinosis. Yo aquí os quiero hablar de dos aspectos muy importantes a nivel de la readaptación. En cualquier proceso inflamatorio, como es una tendinitis, la contracción isométrica de ese grupo muscular en cuestión es importantísimo, porque la contracción isométrica hace que la inflamación baje. Os pongo un ejemplo. Si yo tengo una tendinitis rotuliana, el readaptador ha de saber que la contracción isométrica quiere decir sin movimiento del músculo cuádriceps, porque el tendón rotuliano depende del cuádriceps, me va a venir muy bien. Puedo hacer contracciones isométricas de 5 segundos contraigo, 5 descanso. Por ejemplo, una sentadilla corta para que no le duela al paciente, una sentadilla corta para hacer un mantenimiento de la contracción del cuádriceps, favorece que la tendinitis del rotuliano mejore. En una tendinosis, lógicamente, si hay una rotura parcial del tendón, todo lo que genere dolor no puedo hacerlo. Esto es un aspecto muy importante. Creo mucho en el concepto de entrenar, también como principio, apuntarlo, de entrenar siempre sin dolor. Una readaptación sin dolor es perfecta. La contracción isométrica es fundamental en patologías tendinosas. Y os voy a hablar también de lo que se llama contracción excéntrica. La evidencia científica demuestra que la contracción excéntrica, que es la contracción que yo hago hacia el estiramiento muscular, la contracción excéntrica va muy bien para rehabilitar y readaptar patología tendinosa. Si yo estoy haciendo una readaptación de un tendón de Aquiles, es importante la isometría y es importante el excéntrico de ese tendón de Aquiles. ¿Vale? Así nos vamos un poco con las ideas claras de cómo readaptar una lesión muscular y cómo también readaptar una lesión tendinosa. A nivel articular pasamos a otra estructura. A nivel articular, lo más normal es encontrarse con patologías inflamatorias, capsulitis, pero también nos podemos encontrar con patologías degenerativas de tipo artrosis, artríticas. Yo un poco por mi experiencia, y la gente hace muchísimo caso y a nivel de calidad de vida va muy bien, lo que sí os sugiero que en la readaptación de patología articular, lo más importante es que el usuario entrene esa movilidad libre. Esa movilidad libre en todos los planos de la articulación es fundamental. Si a esa articulación hago una readaptación haciendo también un trabajo de fuerza de menos a más, para proteger esa articulación también nos viene muy bien. En definitiva, en patología articular, lógicamente adaptado al paciente, esto es importantísimo, en edad y en todo. No es lo mismo un entrenamiento que yo puedo hacer a un hombre de 70 que a un hombre de 22, es evidente. Entonces, siempre plano articular libre y progresiones de menos a más, tanto en fuerza como en flexibilidad, para que esos grupos musculares alrededor de esa articulación, de la rodilla, por ejemplo, sean fuertes pero también flexibles. Esto es muy importante. Y por último, vamos a hablar también de las patologías ligamentosas, los famosos esguinces, esguinces de rodilla, esguinces de tobillo tan frecuentes. El ligamento es una estructura que su principal característica es la estabilidad de la articulación. Si yo no trabajo la estabilidad de la articulación, pues puedo tener tendencia a sufrir esguinces. Aquí entra un concepto muy importante, apuntarlo, que es el trabajo propioceptivo. El trabajo propioceptivo y el trabajo de equilibrio es un trabajo diseñado para reforzar la cápsula articular, para reforzar el sistema ligamentoso. Ahí hablamos de trabajar en planos estables hacia planos inestables. Tablas de equilibrio, trabajo de Bosu,
trabajo de apoyo monopodal, pata coja, es importantísimo porque solo así podré hacer una readaptación específica de esa estructura. Y es importante esta clasificación sobre lesiones a nivel muscular, tendinoso, articular, ligamentoso. Eh, esa capacidad propioceptiva en readaptación, sí o sí tenemos que trabajarla. En esa capacidad propioceptiva estoy trabajando muchos componentes a la vez. A nivel de fuerza se reclutan más fibras musculares. A nivel ligamentoso es importante porque trabajo la estabilidad. Y es un concepto muy, muy amplio. Y ya por último, en la webinar, a mí me gustaría introduciros sobre redactación. Podríamos estar hablando, pensar que hay másteres de años para hacer una buena redactación. Yo me he formado en redactación con varios cursos y másteres de mucho tiempo, de meses, años, y me parecía interesante que en el tiempo en el que disponemos os dé información sobre todo lo que estamos hablando porque os clarifica muchísimo la forma de trabajar. Y sí me gustaría, para terminar, un concepto que lo veo vital a la hora de entrenar, que es el trabajo de cadenas miofasciales. Actualmente, los grupos musculares no trabajan de forma aislada y el trabajo de flexibilidad, en vez de hacer un estiramiento de un solo grupo muscular, que también me puede servir para que ese grupo muscular me vuelva a una normalidad del tono a nivel muscular, si yo quiero que el paciente gane en flexibilidad muscular, es importante que introduzcamos conceptos de cadenas musculares. En ese concepto de cadenas musculares es importante que los estiramientos y los buenos trabajos de flexibilidad sean, lógicamente, haciendo un buen trabajo de estiramiento de lo que se llama una gran cadena muscular. En una cadena muscular, porque al final nos movemos por postura, nos movemos por cadenas miofaciales. Pues el trabajo de flexibilidad también es importante que lo hagamos basándonos en esas cadenas musculares. Con lo cual, un buen trabajo de flexibilidad, de toda una gran cadena de flexibilidad, es muchísimo más importante a la hora de trabajar esa mejoría en ese trabajo de flexibilidad. Hemos hablado de postura, hemos hablado de principios, hemos hablado de anatomía, hemos hablado de lesiones más frecuentes, hemos hablado de cómo atender a nivel de fisioterapia y redactación de cada una de ellas. Hemos hablado de conceptos importantes como son la contracción isométrica, el excéntrico, la flexibilidad, cómo hay que trabajarla, el trabajo propioceptivo, ¿vale? Y sin más, la webinar a nivel teórico finaliza. Me encanta hacer este tipo de webinar porque al final es contar experiencias, es algo personal que me llama muchísimo. A mí mi trabajo es algo que me ilusiona de forma personal muchísimo, que me hace crecer día a día. Sigo sintiendo la profesión como al principio o más que cuando yo empecé en esto. Trabajar en equipo es importantísimo. Trabajar en evidencia científica es importantísimo. Trabajar con test comparativo para saber si el paciente mejora o no mejora es importantísimo. Es importante ser autocrítico en el trabajo porque no todos los pacientes mejoran como uno piensa y si no va bien no pasa nada, de forma honrada, hay que ser honrado en el trabajo. También es importante que, oye, mira, pues pensaba que esto iba a ir mejor, si te parece, de forma honrada, vamos a hacer un cambio de tercio, vamos a trabajar más esto y lo otro. Bueno, pues trabajar de forma equilibrada, con paz, con ilusión, hace que al usuario le llegue y espero que de la misma forma os haya llegado a vosotros para vuestro aprendizaje del día y espero que os sirva mucho en vuestros trabajos. Me tenéis para lo que haga falta, José Javier Gallardo, me podéis escribir, me podéis contactar conmigo. Encantado de ayudar, lo he hecho siempre y sin veros en directo
os lo cuento como lo siento y a vuestra disposición para todo. Encantado de volver a conectarme a través de las cámaras para una webinar, es algo que me gusta mucho. Y nada, Miguel, se abre el ruego de preguntas, ¿no? Eso es, si os parece, lo vamos a hacer diferente a otras veces preguntabais por el chat, ahora a través del chat o en el apartado reacciones podéis levantar la mano, quien quiera preguntar que lo diga, yo le doy permiso y así puede preguntar a viva voz. Así que a partir de ahora podéis hacerlo. Si quieres, José, antes ha habido una pregunta en el chat eh, que era, a ver Sí. si la encuentro. Vale, Edgar preguntaba qué tipos de contracciones musculares son más efectivas para readaptar la postura. Eh, en función de la contracción muscular voy a conseguir unos objetivos u otros. Eh, ya sabéis que contracciones hay contracción isométrica, es una contracción sin movimiento, es una contracción eh, que no genera movimiento articular, con lo cual es muy interesante, por ejemplo, en una patología de dolor articular. Es un tipo de contracción que genera mucho reclutamiento a nivel de fibras musculares, con lo cual para ganar masa muscular es fundamental la contracción isométrica. Para bajar inflamación, para bajar dolor, es fundamental. Pero hablamos también de la importancia de la contracción excéntrica. La contracción excéntrica también hay que trabajarla, porque cuando uno corre y baja cuestas o sube cuestas, estoy trabajando la contracción excéntrica. En patología tendinosa es fundamental la contracción excéntrica. Y luego está la contracción isotónica. La contracción isotónica es la que yo hago, es la más común, que provoca lo que es un acortamiento muscular. Por ejemplo, como se trabaja en un gimnasio, de forma clásica, una contracción isotónico. Pues yo soy partidario de que hay que trabajar la contracción isométrica, de que hay que trabajar la contracción excéntrica y de que hay que trabajar la contracción isotónica concéntrica, porque solo así estoy apto para trabajar todas las capacidades contráctiles que tiene un músculo. Entonces, cualquier gesto se podría dividir en una contracción concéntrica, excéntrica e isométrica. Tan importante es sostener algo que me pese sin movimiento, contracción isométrica, como coger algo y llevármelo a la boca, contracción isométrica, como bajar una cuesta en una contracción excéntrica. Entonces, no entiendo una readaptación sin tener que hacer una buena readaptación de cada una de las contracciones. José, hay otra pregunta a través del chat de Ana eh, que dice si para tratar los ligamentos de tobillos, por ejemplo, ¿cuál es el calzado Ahora conveniente? no te escucho, Miguel. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? José, ¿me oyes? Mejor, ahora mejor. Vale. Pregunta Sí, Ana en el chat si para tratar los ligamentos sí, de sí, sí, tobillos, sí, ¿cuál es ahora, el calzado ahora conveniente? mejor. Sí. Perdona, para tratar los esguinces de tobillo, Dice, para tratar los ligamentos de tobillo, ¿cuál es el calzado conveniente o mejor descalzo? ¿sí? Esa es la pregunta. Vale, aquí tenemos que analizar el grado de esguince de tobillo. Si yo tengo, si yo tengo un esguince de tobillo en fase aguda, si yo tengo un esguince de tobillo en fase aguda, con un esguince inflamado y con dolor del tobillo, lo primero que tiene que hacer es ir al fisioterapeuta. Dentro de la redactación y en función de la inflamación y del dolor del individuo, por eso no creo en los protocolos, pues yo, por ejemplo, en camilla, empiezo lógicamente sin zapatillas, o por ejemplo con un buen trabajo de banda elástica,
y en función del dolor y la inflamación de ese ligamento, pues de pie trabajaré con zapatilla o sin zapatilla. A mí el trabajo sin zapatilla me gusta mucho porque propioceptivamente trabajo la musculatura intrínseca del pie. Pero hay a veces, por esto no creo en los protocolos, hay a veces que tú rehabilitas en posición descalza y tiene dolor, y a veces necesito la amortiguación de una zapatilla para que haga un ejercicio básico de puntillas y talones. En función del caso, en función de la inflamación, en función del dolor, yo nunca actúo igual. Actúo en función de lo que el paciente me deja. Sí tengo unos protocolos más o menos fijos, pero cada día es diferente. Creo en entrenar mucho descalzo, creo que a veces tenemos que entrenar con zapatilla y creo que hay que actuar en función del caso que tengo delante. José, añade Ana, dice, José, añade Ana que se refiere a los trabajos de equilibrio. Trabajo de equilibrio. También en función de las características, un buen trabajo en equilibrio siempre se hace en posición descalza, porque propioceptivamente lo que le decía en la respuesta, propioceptivamente llegas a mucho más, llegas a nivel capsular, llegas a nivel ligamentoso, pero hay a veces que necesitas comenzar un trabajo propioceptivo con calzado porque la patología del paciente no te deja. Ok, Sara pregunta, ¿qué recomendarías hacer respecto a una cicatriz vieja en el cuádriceps? Dice, fuerza, dar elasticidad, puntos suspensivos. Que tiene una cicatriz vieja en el cuádriceps. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí. Vale. Vale, si tienes una cicatriz vieja en el cuádriceps, piensa que es un tejido, cualquier tejido cicatrizal, cualquiera del cuerpo, siempre genera lo que es una retracción del tejido. Entonces, la readaptación en cualquier cicatriz antigua o no tan antigua siempre depende de conceptos de fuerza y de flexibilización de ese grupo muscular sin dolor. Todo lo que es un trabajo de fuerza del cuádriceps para trabajar la fuerza y la reeducación de la contracción de las fibras musculares es perfecto, pero el trabajo de flexibilidad es muy importante. Si hubiera dolor, mucha contracción isométrica. Si no hay dolor, pasamos a la fase excéntrica. Una sentadilla es una fase excéntrica del tejido, del grupo muscular cuádriceps, cosa que me viene muy bien para una cicatriz. Ok, otra, vamos con las últimas. Dice, ¿alguna herramienta u objeto que utilices y recomiendes para ayudarte en la realización del trabajo de readaptación y fisioterapia? Herramientas a nivel de redactación. Sí. Puedo enumerar pues infinitas. Mira, nosotros aquí en el centro trabajamos bandas elásticas de muy diferentes intensidades, trabajamos mucho con suspensión, con TRX, trabajamos con plataformas diferentes de propiocepción, como puedan ser BOSUS pequeños, BOSUS grandes, trabajamos con rampas, trabajamos con máquinas de pilates, que es un sistema en readaptación súper importante, trabajamos con pistolas de percusión para a veces realizar masaje dentro de la readaptación, trabajamos con electroestimulación para hacer ganancia de masa muscular en una readaptación. Trabajamos mancuernas, trabajamos discos, trabajamos barras, trabajamos poleas, trabajamos picas, trabajamos foam roller, trabajamos utensilios muchísimos. Vale, las tres últimas. Pregunta Olga, dice, si el paciente no tiene cartílago en la rótula, aparte de bicicleta y reforzar musculatura, debería tener flexibilidad.
Por ejemplo, doblar rodilla del todo hasta el glúteo. Vale, se te entrecortaba, pero creo que la pregunta te la he cogido. Si tú tienes una debilidad, si tú tienes un desgaste a nivel del cartílago, a nivel de la rodilla, lo más importante es que no hagas gestos que provoquen ese desgaste de rodilla. Por ejemplo, la sentadilla profunda generaría un desgaste de cartílago. La bicicleta, en función de cómo lo hago. Si yo utilizo, por ejemplo, la bici con sillón bajo, estoy desgastando. Pero si yo utilizo la bici un día o dos a la semana con una altura del sillín un poquito alta, la tendencia a gastar el cartílago es menor. Todo en función de pensar que desgaste de rodilla, que es la famosa condromalacia rotuliana, hay 4 grados. No es lo mismo un grado 1, 2, 3 o 4. Pero básicamente, cuidado con las sentadillas profundas, cuidado con hacer todos los días bici. Y luego, en la pregunta creo que he entendido el concepto de la flexibilidad. Muy, 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 muy importante la flexibilidad de la cadena posterior. Hablamos de muy buena flexibilidad del isquiosural y hablamos de buena flexibilidad del tríceps sural, gemelo y sóleo. Muy importante. Vale, la penúltima dice, ¿cómo rehabilitarías el suelo pélvico postparto? Bueno, nosotros aquí en Global tenemos unidad de suelo pélvico. Lo primero que hacemos siempre es eh, analizarlo, diagnosticarlo. Patología de suelo pélvico hay infinitas. Trabajamos incontinencias urinarias, trabajamos disfunciones sexuales provocadas por partos traumáticos. En función del prolapso, de la incontinencia o la disfunción que tenga, hacemos muchísimas cosas. Aquí en la unidad de suelo pélvico trabajamos desde estimulación intravaginal, trabajamos radiofrecuencia, trabajamos método abdominal hipopresivo, trabajamos silla vibratoria, que es muy novedoso y la contracción de las paredes vaginales va espectacular, contracciones en sillas específicas para trabajar la contracción del suelo pélvico. Y lo que os he dicho en toda la webinar, en función del caso, de la atrofia, de la disfunción que tenga y del mes en el que estemos postparto, hacemos unas cosas u otras. Vale, pues la última dice Fernando, ¿qué ejercicios recomendarías para mejorar la priocepción y poder evitar esguinces de ligamentos del tobillo? Vale. Creo mucho en los tobillos, trabajo mucho de banda elástica. Los trabajos de banda elástica para reforzar tobillo es importantísimo. No solamente en el plano arriba, abajo del tobillo con banda elástica, sino también en un sentido lateral. Pensar que el esguince del tobillo siempre se provoca en un mecanismo de inversión, que es cuando el tobillo se va hacia adentro. Entonces, con la banda elástica, imaginaros la banda elástica. Si hacemos un trabajo de fuerza lateral del tobillo, me viene muy bien, como si el pie se dirigiera hacia el dedo pequeño para contrarresistencia de la banda elástica, para hacer esa activación. Cuanto más fuerte esté el músculo peroneo lateral largo, que está lateral a mi pierna, la tendencia a un esguince es menor. Creo mucho en el concepto de banda elástica para el pie y creo mucho en el trabajo de planos inestables, como puedan ser una tabla o un BOSU. Creo mucho en ese trabajo para una buena rehabilitación. Andar en terrenos irregulares también, montaña, arena de playa, piscina, terrenos irregulares hacen que mi tobillo propioceptivamente trabaje bien. Muy bien, pues hasta aquí. José Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí en el webinar, por Muy bien. habernos aceptado. Preguntaban por ahí si podías compartir tu correo electrónico, por si quieren preguntarte algo o cualquier duda. Sí, sí, sin problema. ¿Lo tienes tú o lo doy? Sí, si lo puedes decir, yo lo escribo en el chat. Sí, vale. José, todo minúscula. José Gallardo, guión bajo, fisioterapeuta, @yahoo.es. José Gallardo, guión bajo, fisioterapeuta, @yahoo.es.
Listo, pues nada más. En unas horas tendrán la grabación y a ti nada, José. Muchas gracias, que vaya todo bien. Espero que nos veamos pronto en otro webinar. Muy bien. Bueno, encantado. Estas cositas me encantan, pero siempre ver caras a mí me agrada mucho. Espero encontraros por la vida de alguna forma u otra y si no, por correo electrónico. Bueno, muchísimas gracias a todos y a ti, Miguel. Gracias, hasta pronto. Venga.